Pero y también dedicada a todas estas actividades con las cuales los bailarines tradicionalmente complementan sus ingresos, como pues fui instructora de pilates, di masajes, generalmente lo que sucede, ¿no? Como bailarina. Pero en el 2007, indagando, metiéndome en la web, conocí de la danza movimiento terapia. eh, Tenía ganas de hacer un posgrado, ya tenía mi licenciatura en danza eh, en la mano, entonces estaba muy interesada en el movimiento como abordaje terapéutico. Así que cuando descubrí que existía la danza movimiento terapia y la conseguí a través de la web, bueno, me fui a Breccia, comencé estudiando en Breccia en el 2007, en lo que fueron las sesiones intensivas para extranjeros y para gente del interior, ¿sí? Eh, Iba y venía, creo que fui y venía un par de veces hasta que me terminé quedando en Buenos Aires durante 5 años estudiando, formándome en DMT, formándome en DMT. Sí. Con brecha, en brecha. Mira, sí, O originalmente ahí fuiste brincando. tuve la suerte de poder estar en varios lugares. Sí, me formé en Brecha como danzaterapeuta. También tomé unos cuantos cursos en lo que es ahora, en ese momento era el YUNA, pero ahora es la Universidad Nacional del Arte. Ajá. Y la columna vertebral de mi formación la realicé en la danza, movimiento, terapia de orientación junguiana con Karin Fleischer. Del 2007 hasta que me regresé, casi 2003, 2002, ¿sí? Entonces, esa es como la columna vertebral de mi formación en danza terapia, movimiento auténtico, el trabajo con movimiento auténtico, ¿sí? Eh, Qué rico, entonces síguenos platicando. Y después de ahí, ¿qué pasa? O sea, de ahí ¿a dónde te vas? O sea, estás 5 años allá. ¿Con Mira, qué estuve población trabajas? Estuve 5 años en Argentina, como te digo, sobre todo inmersa en el mundo de movimiento auténtico. Tuve un primer trabajo allá en mis pasantías, las pasantías que realicé en Buenos Aires en el 2009, justamente para graduarme como danzaterapeuta. Fue con un grupo de hombres agresores en la Asociación Argentina para la Prevención de la Violencia Familiar. Este fue un trabajo, la verdad, que bien interesante. Eh, y lo realicé acompañada de una compañera, Sara Kramer, eh, de una compañera también danzaterapeuta eh, de Buenos Aires, sí, juntas ofrecimos, fuimos durante un año a ofrecer trabajo corporal a este grupo que ya tenía como 10 años establecido aproximadamente, y la psicóloga que dirigía o que facilitaba ese grupo, ella quería incorporar a las sesiones trabajo corporal, así que estuvimos como un año trabajando con ese grupo. ¿Sí? Luego, allí fue que me estrené como danzaterapeuta, y la verdad que fue un trabajo bien, bien interesante y bien importante para mí, bien importante. Eh, bueno, porque fue acercarse a una población sin justificar sus acciones, por supuesto, pero la única manera de poder trabajar con esta población era desde una mirada sin juicio, sin ningún tipo de juicio. Y también de mucho respeto hacia hombres que
reconocido que necesitaban ayuda y que habían reconocido que era necesario trabajar sobre sí mismo. Pero claro, obviamente esa mirada sin juicio, sin prejuicio, necesaria para el trabajo, de ninguna manera implica justificar las acciones que realizamos, ¿sí? Entonces, fue una experiencia que a mí, para comenzar mi trabajo como danzaterapeuta, a mí definitivamente me marcó y fue de mucho aprendizaje. ¿Sí? Yo después, eso fue solamente un año, en el 2009, luego en el 2012 retomé un poco, unos meses, pero ya estaba la idea de regresar a Venezuela. Yo quería, y regresé a finales del 2012, fue justo 3 días antes de que Chávez anunciaba que porque estaba muy enfermo, ¿sí? Entonces comienza el país justo en ese momento que yo regreso, como en una espiral hacia abajo. Comienza el proceso venezolano con mucha fuerza. Pero han sido años muy interesantes acá. Mi idea de regresar y mi necesidad de regresar era porque yo quería de verdad ejercer como danzaterapeuta. Yo estaba viviendo en Argentina, incluso estaba la idea de quedarme en Argentina, pero yo sabía que al regresar a Venezuela, justamente porque aquí estaban todas mis redes personales y profesionales, era que yo iba a poder comenzar a ejercer con mucha más rapidez y facilidad, pues, ¿no? Y aquí estaba mi familia, pues, también. Y efectivamente eso fue lo que sucedió, o sea, comencé en el 2013, abrí lo que fueron los primeros grupos de movimiento auténtico. Además yo llegué con un de querer hacer movimiento auténtico y de que todo el mundo hiciera movimiento auténtico. Ajá. Oye, aquí hemos hablado mucho que qué es la danza terapia y la diferencia con la DMT. Ok. Y ahora estaría bueno que nos explicaras, porque tú estudiaste con la mera mera. ¿Cómo la mera mera? Con Karin. ¿Y qué es para que nos expliques, o la gente que a lo mejor no conoce, qué es movimiento auténtico? O sea, ¿qué diferencia hay o qué ramita agarra o de qué manera lo podemos explicar a lo mejor para las personas que están interesadas en la DMT pero no conocen, todas las herramientas que se tienen dentro de la DMT? Chévere, está bien, está bien. Fíjate, lo que se llama movimiento auténtico también se conoce como danza, movimiento, terapia de orientación junguiana, e incluso se conoce también como imaginación activa en movimiento, que es el método en el cual se basa esta práctica o esta disciplina o este lenguaje terapéutico, ¿sí? Se origina al mismo tiempo que al finales, después de la Segunda Gran Guerra, es Mary Whitehouse, específicamente una bailarina y docente y coreógrafa norteamericana, quien había estudiado con Mary Whitman, la bailarina y coreógrafa alemana, pionera una de las máximas representantes en lo que es la danza expresionista alemana, ¿sí? Que le interesaba que el bailarín, más que moverse, que lograra conectar con su danza interna, con aquello que lo movía, y que aquello que lo movía internamente pudiese expresarse entonces en movimiento, ¿sí? Entonces, obviamente, como a ella le interesaban las diferencias individuales, o sea, la manera en que cada bailarín se podía expresar y cómo la expresión
y disculpa la redundancia, cómo la expresión de cada bailarín en movimiento era diferente. Entonces de esa escuela viene Mary Whitehouse, sí, esa es como su influencia principal. Entonces ella, en esos momentos donde hay varias pioneras de la danza movimiento terapia desarrollando su trabajo, está Marian Chase desarrollando su trabajo en instituciones hospitalarias, en instituciones psiquiátricas, en la capital de Estados Unidos, ¿sí? Está simultáneamente Mary Whitehouse desarrollando su trabajo, pero no en instituciones hospitalarias, sino que ella como que abrió el estudio de danza, abrió el salón de danza para cualquier persona que quisiera acercarse a sus clases de danza, que yo entiendo que eran clases como exploración, eran como laboratorios de movimiento. O sea, lo que yo comprendo cuando leo su trabajo de esos años y lo que otras personas han descrito es que eran como laboratorios de movimiento, ¿sí? Lo que ella ofrecía. Y ella se comenzó a dar cuenta, pero varias danzaterapeutas, realmente esto es común a varias danzaterapeutas, se comenzaron a dar cuenta, estas bailarinas, que el trabajo que ellas estaban haciendo desde la danza y desde el movimiento, beneficiaba a las personas que no eran bailarinas. O sea, las personas que no eran bailarinas continuaban regresando porque encontraban en ese espacio un lugar para conocerse a través del movimiento. Eso pasó sobre todo con Mary Whitehouse, en donde su disciplina, o lo que ella va desarrollando y que eventualmente se conoce como movimiento auténtico, es más bien un abordaje que promueve el autoconocimiento, ¿sí? Promueve miradas propias, promueve desde el movimiento como una vía para conocerte mejor, ¿sí? Ella además estaba en ese momento en análisis como paciente de una analista junguiana en San Francisco. Entonces, todo su proceso personal de análisis fue muy importante en el desarrollo de su trabajo. Ella eventualmente va a Zúrich, al Instituto Internacional de Psicología Analítica, y ella toma algunos cursos, no se gradúa como analista, pero toma algunos seminarios, algunos cursos en el instituto, y obviamente todo eso termina ayudándola a desarrollar su trabajo, que es que a diferencia de otros, en danza terapia se realiza en silencio, no se emplea música y es con ojos cerrados, ¿sí? Totalmente en silencio y con ojos cerrados. Y se basa en un método, que Jung describe en sus trabajos y que desarrolla a principios del siglo pasado, que se llama imaginación activa. Ella tiene un desarrollo paralelo de este método, paralelo al desarrollo de Jung, y por eso el valor de su trabajo, que es imaginación activa en movimiento. Sí, que es una manera de conectar con el mundo interno de cada persona, ¿sí? Para ver cómo, qué imágenes, qué moveres, qué sensaciones van apareciendo y cómo eso se puede ir expresando en movimiento, ¿sí? Ella trabaja desde la polaridad del moverse y del ser movida, o del moverse y del ser movido, ¿no? Permitiendo que emerja el movimiento espontáneo de la persona que está inmersa en la experiencia del movimiento. Eso de una manera muy, muy, muy sencilla. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia así a nivel superficial
de lo que puede ser, y general, de lo que puede ser este abordaje o este lenguaje terapéutico con otros abordajes en danza terapia. Bueno, primero que se trabaja con los ojos cerrados, se trabaja en silencio, no se emplea música, ¿sí? Se trabaja con personas que tengan un ego fuerte, una estructura de personalidad fuerte que pueda, que ese ego le permita dialogar con su mundo inconsciente, ¿sí? Que le permita diferenciarse también. Otra diferencia es que se trabaja con este formato movedor testigo, ¿sí? Moviente testigo. Hay una persona o varias personas que se mueven y hay siempre un testigo. Una persona afuera sería el danza terapeuta. En movimiento auténtico se conoce como testigo, que está sentado a un costado del espacio, del espacio, observando y observando de la manera más amplia posible esta palabra. Es como observar, o abre su escucha corporal, abre su escucha desde todos los sentidos para acompañar al grupo de movientes que están trabajando con ella en ese momento. Eso es como de una manera como bien sencilla. No es un trabajo para todo el mundo, no es un trabajo para todo el mundo, es un trabajo además. ¿Quiénes no? Bueno, obviamente, personas con psicosis, ¿sí? O sea, ¿quiénes no? Mucha gente. Yo creo que hay mucha gente que no puede o no debería estar haciendo movimiento auténtico, ¿sí? Justamente porque invita a un diálogo con tu mundo inconsciente, invita a explorarlo y bueno, con los peligros que eso puede ocasionar, ¿sí? Si no tienes una estructura interna de personalidad que pueda apoyar. ¿Sí? Es una herramienta bien poderosa. Totalmente. Muy poderosa, y como dirían en Spider-Man, un buen poder tiene una gran responsabilidad, y realmente claro. Sí, es de cuidado, o sea, no... Esto lo hablamos para las personas que no saben qué es movimiento auténtico, que si se van a acercar en algún momento, tomen sus precauciones, porque sí es una experiencia fuerte, y sí es importante tener un yo, como dices, ¿no? Un ego muy... Sí, pero además hay otra cosa, Paulina, que bueno, generalmente cuando viene alguien o cuando yo abro un grupo de movimiento auténtico, ¿sí? Cuando yo decido abrir un grupo de movimiento auténtico o cuando yo le propongo a gente o paciente individual un trabajo de movimiento auténtico, yo ya ha pasado un proceso de entrevistas, o sea, yo no permito que nadie ingrese a un grupo de movimiento auténtico si yo no sé, si yo no tengo la certeza de que ese es el mejor abordaje para él o para ella, ¿sí? Y de que él o ella puede realmente beneficiarse de esa práctica, ¿sí? O sea, no es solamente que venga la persona y quiera hacer movimiento auténtico, no, sino que desde un conversar con ella, desde una entrevista, desde un diálogo, entonces ahí es que determinas. Se decide si es lo más conveniente o no para ella. Sí, porque además sí, eso sería lo más ético, ¿no? Claro, pero sí, por supuesto, ¿no? Yo creo además que en general en danza terapia, no solamente en movimiento auténtico, sino en general en la danza movimiento terapia, y sobre todo con movimiento auténtico, o sea, el trabajo que uno hace con otro, o lo que uno propone a otro,
lo ético es que uno lo haya pasado primero por uno, ¿sí? O sea, que primero el trabajo haya pasado por uno, y por ello es que los procesos formativos en danza, movimiento, terapia son eminentemente vivenciales, y de la vivencia se pasa a la teoría, ¿sí? O se integra teoría y vivencia, ¿sí? Pero eh, la única manera de trabajar con otro y proponer y estar y poder acompañar a otro en su proceso es desde el haber pasado por un proceso personal con esa práctica o con esa disciplina, ¿sí? Y yo creo que eso es algo además que, por lo menos en la danza movimiento terapia, debería permanecer. Es parte del trabajo continuo de un danza movimiento terapéutico, ¿sí? Ya sea que estés en la disciplina de movimiento auténtico o trabajando con otros abordajes. Es parte de la ética de la profesión. ¿Sí? Sí, o sea, no puedes entender algo que no conoces. Y es como, y hablar de cuerpo y de esta integración y todo lo que pasa en el no diálogo, o sea, no la palabra, es muy profundo y hay que trabajarse como con mucha precaución, ¿no? Y con mucha empatía. Claro, y esa empatía proviene de poder comprender también procesos personales, de haber mirado, de haberse mirado, ¿sí? Sí, por supuesto, claro que sí. Claro. Ay, qué rico. Qué rico cómo nos lo aclaraste, cómo nos diste como esta historia, porque pues nos diste un panorama grande. Entonces ya cuando Daniela nos diga movimiento auténtico, pues ya sabemos de qué se trata, de este movimiento que va sin música, muy silenciado y donde hay un testigo que te va reflejando, ¿no? Sí, de manera sencilla, sí. Y es un movimiento que te invita a sumergirte en las profundidades de ti, ¿sí? Para Sí. colocarlo de manera sencilla, ¿sí? Igual, yo te digo una cosa, Paulina, igual esto, o sea, yo lo explico y lo explico y lo explico, y mucha gente me dice, Daniela, o sea, tú me puedes explicar una, dos, tres, cuatro veces, pero hasta que yo no lo viví, no entendí de qué me estabas hablando, ¿sí? Yo creo que no, en ciertas cosas es desde la vivencia que se puede comprender, si no, ¿sí? Eh, Así que bueno, si hay alguien que no lo entendió, perfecto, perfecto, no se preocupe, ¿sí? Sí, no hay ningún problema. Es que es difícil hablar de la DMT, ¿estarás de acuerdo? Porque es hablar desde el cuerpo, desde algo que no se habla, desde algo que no se enseña en las escuelas, de esta integración cuerpo-mente que es como extraña de escuchar, ¿no? O que siempre estamos hablando así, porque primero piensas y luego existes, ¿no? Claro, claro, Y acá claro. no, vas de la mano, vas trabajando tu cuerpo, tu mente, a través de tus movimientos significativos y te vas formando, ¿no? Yo les digo, Claro, formando. claro, claro, totalmente. Y esto de que cuerpo y mente se influyen recíprocamente, ¿sí? Incluso desde lo junguiano, Jung decía que cuerpo y psique eran dos aspectos de una misma cosa, es un principio fundamental, es un principio rector de la DMT, ¿sí? Es esencial, es un fundamento del trabajo que se realiza en la danza movimiento terapia, ¿sí? Que cuerpo y mente se influyen recíprocamente, ¿sí? ¿Y Y tú qué? que, No, perdón, sigue. no, está bien, y que bueno, al trabajar sobre cuerpo, el cuerpo en movimiento, estás influyendo, afectando los estados mentales de las personas, los estados internos de la persona, lo que esa persona siente, piensa, ¿sí? Sí, y bueno, llegas a Venezuela y con qué te topas, porque hemos estado hablando
y en los diferentes países, que son diferentes cuerpos. O sea, el cuerpo del argentino es muy diferente al cuerpo del mexicano y al pensamiento del mexicano, y supongo que al pensamiento de Venezuela, y más porque en Argentina hablar de psicología y de psicoanálisis es como cualquier cosa. O sea, hay un chorro, llegas al puesto de revistas, hay un chorro de revistas con un montón de psicología, y está la hermosa Kine, que ya sabes, que de cuerpo y mente, y llegas a tu país y dices, puro chisme. Ah, bueno, en el mío, ¿no? O los médicos. Tú estudiaste también en Argentina, ¿cierto? Sí, ¿cuánto tiempo? Claro. Ajá. Sí. Pues yo hice el posgrado con Maralia, 2 años, pero al año me hice su asistente, entonces repasé la sesión 2 veces, me quedé 3 años allá. Ok. Sí, claro, pero es tal cual lo que tú dices. Sí. Sí, en el 2013, como te digo, yo regresé así con ese fervor. Es una cosa casi misionera de que yo quiero hacer danza, movimiento terapia y movimiento auténtico tal cual yo lo viví en Argentina y en Buenos Aires, en el grupo en el que estuve semanalmente con Karin, ¿sí? O sea, una cosa así, pero... Sí, Y medular. no, sí, es una cosa, yo voy a hacer esto y no, la realidad fue otra, ¿no? Fue otra y rápida, pero uno se da cuenta de eso rápidamente, ¿no? Y Sí. una de las razones fue esa, porque bueno, en Argentina hay toda esta tradición, ¿no? Que está como, es parte de la sociedad de, de, está muy integrado todo el tema del psicoanálisis, del análisis, la gente se analiza desde muy temprana edad, e incluso el discurso integra el hablar de la psicología y del psicoanálisis, ¿no? Y entonces Venezuela es otra realidad totalmente distinta. Entonces, yo de venir y pensar que yo iba a poder abrir un grupo, que ese grupo iba a ser semanal y que iba a durar todo un año, pasé a darme cuenta que primero tenía eso, que dar a conocer, hice charlas, ¿sí? Eh, Mis amigos, me acuerdo un amigo mío, coreógrafo, que ya se fue del país, pero tenía una compañía de danza, era director de una compañía de danza de la universidad. La Universidad Central me invita a dar un taller para sus estudiantes, bueno, porque el movimiento auténtico todavía está muy ligado al medio de la danza y a las tendencias improvisatorias en danza. Entonces me invita a dar un taller que creo que fue de 4 sesiones, ¿no? Entonces los primeros grupos que yo abrí fueron con bailarines jóvenes que además estaban muy interesados eh, en acceder a otras y nuevas propuestas de trabajo del cuerpo en movimiento, ¿sí? Que pudiesen nutrir propuestas alternativas al entrenamiento tradicional en danza, que les proporcionara otras miradas sobre el cuerpo danzante, ¿sí? Y les proporcionara otras posibilidades a la hora de crear. Entonces los primeros grupos fueron así, con bailarines, y yo lo planteaba con grupos de 4 sesiones y después lo fui alargando a 8 sesiones y comenzó a llegar más gente, ¿sí? Hasta que al final yo digo porque yo migré a Chile, a Santiago de Chile, estuve año y medio, 2017 a principios del año pasado. Entonces, por lo menos hasta que me fui, ya yo tenía un grupo que estuvo casi año y medio o 2 años reuniéndose semanalmente. O sea, sí, fue como muy sabroso. Yo lo recuerdo con mucho agradecimiento. Eh, Era un grupo pequeño, no más de 5 personas. Y fue un proceso que yo agradezco mucho.
que además a estas personas por la confianza, por regresar, por estar, ¿sí? Muy, al final de alguna manera eso se logró, pues, se logró. Y lo interesante de ese trabajo es justamente esto que tú traes y que también me pasó a mí, que es, yo me comencé a preguntar, bueno, ¿es posible hacer movimiento auténtico tal cual, o cualquier práctica corporal? ¿Sí? Cualquier práctica corporal. Traerla tal cual a este contexto, a esta realidad país tan particular, ¿no? Cómo esta realidad país puede haber incidido en la práctica en sí, ¿no? Y también lo que me quedo mucho con lo que ese espacio pudo aportar a las personas que estuvimos reuniéndonos, porque bueno, yo también, a pesar de que como testigo, ¿no? Estuvimos reuniéndonos durante año y medio, casi 2 años, en este espacio, ¿sí? Y una de ellas, y me acuerdo claramente, bueno, porque el tema de la inseguridad, ¿sí? De lo peligroso que es la ciudad de Caracas, ha hecho que poco a poco los venezolanos o los caraqueños hayamos abandonado el espacio público, ¿no? Entonces recuerdo como una de las participantes me comentó una vez que, bueno, este espacio había comenzado a sustituir el espacio de ella estar con sus amigas y tomar café. ¿Sí? Porque a las 6 de la tarde aquí se establece como una especie de toque de queda donde no, es muy peligroso salir, muy, muy peligroso. Entonces, si no tienes carro, si no te aventuras, pero es como que la ciudad se va vaciando ya a las 6 de la tarde. Entonces, sí, eso fue interesante de escuchar, ¿no? Y la importancia de estos espacios de contención y de encuentro, hay una cita aquí, de contención y de encuentro para esta realidad, ¿sí? Para esta realidad. Un espacio donde hay un espacio público tan difícil, con tantos obstáculos, tan percibido de manera tan amenazante a veces. Este resguardo en los espacios pequeños, en la intimidad, en la cercanía y en establecer vínculos cercanos con otros, ¿sí? La importancia que han ido tomando esos espacios, me parece. Muy bien. Oye, Dani, Gisela Hims dice, hola, presente. Florencia, Ale, hermosa, te mando unos besos y abrazos bien grandes. Gracias por estar. Flor, mira, Flor, te quiero mucho, Flor. La queremos. Cariños a las dos. Ay, tan bella. Daniela, te adoro y te respeto. Querida, cuánta fuerza y sabiduría te acompaña. Abrazos. ¿Quién es ¿De Flor? Ella, de Flor. Ay, tan bella. Sí, y agrega diciendo, el movimiento auténtico es un brillante de la DMT. Así lo veo yo. Es la clave para despertar la escucha amplia y el movimiento propio de la DMT y del mover. Muy bien, Florencia, así es. Flor, gracias, de verdad. Eres una... Sí. No, que yo, que es muy lindo escucharte, Flor, y saber que estás allí. Y bueno, Flor, yo me acuerdo que la conozco desde desde el 2007. Desde el 2007, creo que la primera vez que la vi fue en uno de estos encuentros de la Asociación Argentina de Danza Terapia, ¿sí? Creo que estaba Flor grabando los encuentros. Siempre estaba grabando los encuentros. O sea, ya debemos haber estado y no nos encontramos, porque yo también llegué en el 2007. Es que yo creo que me acuerdo de ti, tu cara me resulta conocida.
Me Sí, resulta sí, sí. conocida todavía. Dice Flor, dice Hilda Hinz. Excelente aclaración, muchas gracias por lo de movimiento auténtico, te agradece. Florencia Lindas y yo a ustedes las amo, dice. Alejandra Sola dice, gracias por este espacio. Actualmente, ¿cómo ves la posibilidad de hacer movimiento auténtico virtual? Mira, fíjate tú, yo no lo he hecho todavía, Alejandra, ¿sabes? Te cuento, yo tenía ahorita, este año, comencé un grupo de 5 personas, hermosísimo, que nos estábamos reuniendo, o yo estaba testiguando ese grupo, comenzó en enero, a mediados de enero, y es un grupo que planteé hacerlo por 10 sesiones, practicar por 10 sesiones. Llegamos a la novena y la última, que era de cierre, o sea que todavía ese grupo no lo hemos cerrado. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Porque no he querido hacer Estoy escuchando, perdón, como robot. Otra vez repítelo. Es que está inestable la conexión. El tema es la inestabilidad. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí está súper bien, nada más repítelo. Está bien. Ok. No, que yo comencé, yo en enero comencé un grupo de movimiento auténtico y lo planteé como un grupo de 10 sesiones, 10 encuentros. ¿Sí? Ese grupo se mantuvo hasta inicios de la cuarentena. ¿Sí? Ese grupo todavía no se ha cerrado. Pero no quisimos hacerlo virtual por varias razones. Una de ellas es porque la conexión a Internet en Venezuela no es tan estable, ¿sí? Y, por ejemplo, una de las integrantes de ese grupo no tiene buena conectividad en absoluto y se puede conectar es vía WhatsApp. Entonces, hacer encuentros vía Zoom no era lo más sencillo. Entonces planteamos no reunirnos virtualmente, no se ha dado todavía. Pero yo, yo, eh, yo creo en el trabajo virtual de cuerpo y de danzaterapia. Lo he estado haciendo sobre todo en sesiones individuales con mis pacientes o clientes individuales donde ya hay un vínculo. O sea, no es que los conozco por primera vez a través de la pantalla, ¿sí? Eso es con lo que yo me siento cómoda, ¿sí? Con lo que yo me siento cómoda. Y a nivel grupal, si no hay un vínculo, si yo no conozco bien a la persona, yo no me aventuraría a sostener encuentros de movimiento auténtico virtual. ¿Sí? Pero eso soy yo no estoy diciendo que no se pueda, pero a mí me gusta trabajar desde donde yo me siento cómoda haciéndolo y desde donde yo siento que pueda sostener y acompañar adecuadamente al otro. ¿Sí? Pero no estoy diciendo que no se pueda hacer. He visto en las redes que sí hay personas eh, haciendo Sí. virtual, pero yo todavía no lo he hecho, no lo he hecho. Y de hacerlo es con estas personas que ya están realizando o han hecho un proceso conmigo, que ya las conozco, que ya conocen la práctica y que ya lo han hecho presencialmente. ¿Sí? Exacto. Pero yo siento que yo me tengo que sentir cómoda con lo que ofrezco para poder acompañar adecuadamente a otros. Sí, hay que estar cómodos para sostener. Sí, para sostener, para apoyar, para acompañar, para poder contener aquello que aparece, sí, es muy importante. Sí, y aparte, Entonces, creo que, bueno, yo agrego y me voy para otro lado, ¿no? También en este encierro, pues se van detonando varias cosas, ¿no, Daniela?
Sí, es un proceso fuerte el que estamos viviendo, ¿sí? Eh, estar 10 semanas, bueno, aquí ya vamos para 3 meses de cuarentena, pero hablándolo a nivel global, psíquicamente es muy fuerte el proceso, ¿sí? Eh, primero la angustia y la ansiedad por toda la situación en sí, por temas cercanos, ¿sí? O sea, al abrir la puerta, ¿sí? Tienes que salir totalmente protegido. Está la muerte allí, ¿sí? El peligro de muerte, muy, muy cerca. Entonces, sí, es muy plantear procesos de cuerpo con personas con las cuales uno no tiene un vínculo, lo hablo sobre todo desde el movimiento auténtico. Bueno, no sé, creo que hay que ser bien cuidadoso, cauteloso. Con otras, Sí, yo sí me planteé un trabajo grupal, pero distinto, diseñé todo un dispositivo, es un trabajo más de contención, ¿sí? Un trabajo más que invita más, dirigido más al estrés y a la ansiedad, pero no es un trabajo que busca ir profundo, a indagar en las profundidades de ti. sí, por lo que decías al principio, ¿no? Que el movimiento auténtico es para ciertas personas y si ahorita estamos en mucho estrés y la muerte, el tema de la muerte es muy cercano, el tema del peligro es muy cercano. No sé. Todo lo que esta situación moviliza de por sí, Sí. ¿sí? Entonces yo siento que... Pues muchas gracias, Daniela, por esta visión, porque sí, o sea, como dices, a lo mejor trabajar desde otro lugar, pero el movimiento auténtico, tú que eres especialista, pues sí hay No, que... bueno, pero esa es mi mirada, esa es Sí, mi sí, 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 mirada. sí. Yo siento que cada quien Sí, puede... sí, hay mucha gente que nos escucha, o sea, pero es como, está interesante lo que planteas también. Mira, dice Gisela Hins, dice, gracias por la respuesta. Pame Salas, dice, hola Paulina y Daniela, qué interesante lo que están mencionando, al leer y entender nuestras propias culturas e historia, podemos entender los cuerpos que vamos a sostener. Gracias, Dani. Saludos desde, ahí se me perdió. Espérame, a ver. Pame es de Perú, de Lima, Pame Sala. Ajá, de Perú. Es que no estaba el texto completo. Dice Florencia, Daniel, eres mi ídola, yo la veo como la esencia de la danza. Sí, es que También. está cañona. Mira, Dice, no, pero yo, Pame, le quería decir algo a Pame de Lima. Pame, yo te tengo que escribir, te prometo que te escribo este fin de semana respecto al artículo. Disculpa que no te había escrito eso. Ya. ah, ahí está el mensajito. Sí, Para, está el mensajito virtual. dice Alejandra Sola, que fue la que te preguntó, que gracias por brindar tu experiencia. Exactamente de eso hablamos, ¿no? Desde tu experiencia, que sí, que no, que dónde podríamos cuidarnos. Y te manda flores. Un abrazo, Alejandra, gracias. Sí. Ahora sí, y luego llegaste a Caracas y ves todo esto y estás, ¿qué fue lo que más te sorprendió del cambio de cultura? De Buenos Aires a Caracas, dices tú. Ajá, de cuerpo, eso es chismear un poco. Mira, ¿Qué? ojo, yo extraño mucho Buenos Aires. Yo amo Buenos Aires, de verdad. Y bueno, eso tengo gente que quiero mucho.
A ver, no sé, son culturas distintas, Paulina, son sencillamente culturas distintas. El venezolano es bastante extrovertida. Ojo, yo no me siento como en ese sentido la mejor, yo no soy la venezolana más tradicional, o sea, yo soy muy introvertida, pero muy, muy introvertida. Entonces, nada que ver con el venezolano que es como eh, echa chistes todo el tiempo, está hablando, es muy extrovertido, puede hablar con las paredes, o sea, el venezolano es así. Y Genial. no soy, no, yo soy introvertida, pues me tocó, pero bueno, esa es una diferencia, pues, ¿no? De la extroversión, pero eso, sí, 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 son distintas realidades, son distintas culturas, son distintas maneras de ver y estar en el cuerpo, son distintas maneras el contexto es muy distinto, pues. Entonces eso hace que las experiencias sean distintas, nada más. Y me sorprende esto de que a las 6 de la tarde todos están en sus casas o se van a sus casas. Este toque de queda. Eso me sorprende. Es un toque de queda tácito, sí. Ese horario ha ido bajando con los años hasta que eso, a las 6, 6:30, porque aquí además anochece muy temprano. Aquí anochece entre las 6:30 y 7 de la noche siempre todo el año. No hay estaciones, ¿sí? Nosotros no tenemos estaciones. En todo caso, puede llover un poco más puede llover en ciertas épocas del año, otra época del año no llueve, puede hacer más calor, menos calor, ¿sí? Pero no hay estaciones marcadas como las hay en el norte o en el sur, ¿sí? Entonces anochece entre 6:30, 7, 7:15 de la noche, todo el año. Entonces, cuando anochece, ya la gente comienza a retirarse a sus casas porque hay la sensación de peligro, pues, de peligro. ¿Y a qué hora sale? Y es muy triste eso, ¿no? Sí. ¿A qué hora sale el sol? O sea, si anochece a las 6, sale el sol, ¿a qué horas? Temprano, temprano. A veces depende de la época del año, ¿sí? Depende de la época del año. Esta época del año sale, o sea, sale alrededor de las 6, puede salir un poquito más temprano, un poquito más tarde, ¿sí? Pero también las variaciones no son muchas, ¿sí? No es, por ejemplo, en los países donde hay estaciones bien marcadas, que cuando es verano tiene sol hasta las 9 de la noche. No, no, eso aquí no existe, no existe en ningún momento del año, ¿sí? Y oye, ¿cómo se ha desarrollado la danza movimiento terapia ya? De hecho, hablábamos de una asociación. ¿Hay algún lugar donde se pueda compartir, donde puedan compartir experiencias? No sé, yo le hablo de una asociación como un lugar de, pues de referencia, donde puedas trabajar o compartir o supervisar o, no sé, con algún colega, ¿no? Porque a veces luego andamos muy solitos. Sí. Fíjate que cuando yo regresé en el 2013, en ese momento éramos varias las danzaterapeutas venezolanas, sí, que nos habíamos formado en el exterior. Muchas en Argentina, algunas en España. Y éramos aproximadamente 6, 7, 8 aproximadamente. Y esas danzaterapeutas nos reunimos en el 2014 y creamos lo que fue la Asociación Venezolana de Danza Movimiento Terapia. Y se conformó un equipo bien lindo, que fue trabajamos duro. La verdad que trabajamos muchísimo. Nos planteamos
como en todos los inicios de cualquier asociación, nos planteamos cualquier cantidad de objetivos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Pero realmente en lo que nos pudimos enfocar en esos primeros años, que fue de 2014, 2015 y parte del 2016, fue en promover y difundir una disciplina que aún hoy en día se conoce poco, pero en ese momento se conocía mucho menos. Entonces, nosotras hicimos talleres mensuales, introductorios a la danza movimiento terapia, dimos talleres temáticos de trabajo con niños, llevamos la danzaterapia a las escuelas de psicología, ofrecimos talleres de movimiento auténtico, ofrecimos charlas, ¿sí? Y fueron talleres mensuales que se pudieron sostener por lo menos hasta mediados del 2016. Durante 2 años logramos sostener ese trabajo que fue bien, pero bien lindo, ¿sí? Pero a raíz de la situación en el 2017, que fue un año muy difícil aquí en el país, yo migré en el 2017. Ahorita, yo fui y volví, pero ahorita de ese equipo original, la mayoría ha migrado. Y quedamos de ese equipo original solamente 2 danzaterapeutas. Está Ángela, que ella está desarrollando su trabajo en la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Ella abrió un posgrado en arte y salud, ¿sí? De las danzaterapeutas graduadas. Y estoy yo. Pero ¿Ella es Ángela? ¿Cómo se llama? Ángela Barrios. Ángela Barrios. Pero o sea, ahí con lo que te estoy diciendo, tú puedes tener como una mirada de lo que es la magnitud de lo que ha pasado acá, porque de que ese grupo, que éramos de 7, 8 personas, la mayoría ya no esté, habla de lo difícil de la situación, ¿sí? Y la situación en sí hace muy difícil, justamente por esto que te decía, el tema de la inseguridad, el tema de que se va mucha energía en la sobrevivencia, se va mucha energía en sobrevivir. Hace difícil, la verdad, plantear proyectos colectivos. O sea, yo hice el intento el año pasado de poder, cuando regresé de Chile, de poder reiniciar las actividades de la asociación, pero la verdad es que cada quien está intentando ver cómo puede. Bueno, yo necesitaba aterrizar a esta realidad y cada quien está sobreviviendo y dedicando la energía a su trabajo, y eso es muy importante. Yo creo que ya habrá momentos, yo no veo que eso no pueda ser en un futuro cercano, pero ahorita en este momento no, y con esta situación menos, ¿sí? Entonces muy seguramente eso se podrá hacer, pero bueno, no, hasta ahora no ha habido posibilidad ni oportunidad, porque realmente es una situación país complicada y difícil, para no entrar en detalles. Sí, acabas de decir una situación, más bien acabas de poner en palabras algo que usualmente no se dice. Y saqué mi plumón para subrayar. Porque a veces hago anotaciones para preguntarles que no se me escapen. Mucha energía en sobrevivir. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Y sí. O sea, ya solamente con el tema de los servicios básicos, ya solamente con el tema de los servicios básicos, o sea, abrir un grifo y que salga agua es algo raro.
en este país. ¿Sí? No es usual ya. ¿Sí? Órale. Hay grandes sectores del país sin electricidad o con un suministro azaroso de la electricidad. ¿Sí? Entonces, eso implica también el acceso a Internet. Entonces, es complicado, es difícil. Es un país donde planificar a mediano y largo plazo es como, no, o sea, no, es difícil. Está difícil. Dime una cosa, Daniela. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo describirías el trabajo del DMT en Venezuela? ¿Cómo es el trabajo? O sea, ¿es importante? O sea, ¿qué trabajo? O sea, ¿cómo describirías los beneficios o el trabajo del DMT allí en Venezuela? Porque entonces estás remando con el movimiento auténtico, remando con la DMT, integrando cuerpos. Oye, qué labor. Mira, yo puedo hablar de mi trabajo, ¿sí? Puedo hablar de mi trabajo. Sí, El trabajo que yo realizo, lo realizo en consulta privada, básicamente, ¿sí? Como te digo, me gustaría hacer más trabajo a nivel comunitario, pero después de regresar de Chile, mi prioridad era yo poder aterrizar y yo poder sostenerme en esta realidad. Otra vez, y regreso por temas familiares. Entonces, el trabajo que yo estoy realizando es en consulta privada, tanto eh, es en danza, movimiento, psicoterapia y, a nivel grupal, en grupos terapéuticos o psicoterapéuticos de danza, movimiento, terapia. Yo me estoy formando además como psicoterapeuta, yo estoy ligada desde el año 2014, 2015, primero a la Escuela Venezolana de Psicología Profunda y después al Instituto Venezolano de Psicología Analítica. ¿Sí? Es como el Instituto Jungiano, uno de los ok. institutos jungianos. Entonces, desde ese lugar es que yo trabajo, desde ese lugar yo me superviso con ellos, yo me formo con ellos y realizo psicoterapia. Las posibilidades de la danza movimiento terapia, pero ese es el trabajo que yo realizo, ¿sí? Las posibilidades de la danza movimiento terapia son muchas, ¿sí? Eh, yo creo que es muy importante el trabajo que se puede hacer a nivel comunitario, a nivel de trabajo en comunidades, ¿sí? Pero, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Eh, se irá haciendo poco a poco. Sí quería mencionar que a raíz de la asociación, trabajo en la asociación, se creó lo que es la primera formación en danza, movimiento, terapia en el país. ¿Sí? Yo estuve ligada a esa formación todo el primer año hasta finales del 2016, en el que me retiro por temas personales y después porque me, me, me fui, migré. Pero hay una primera camada de danza terapeutas, pero ellos están todavía realizando sus pasantías y su supervisión. Pero claro, me imagino que en esta situación debe ser bastante complicado ya esa situación, ¿sí? Pero bueno, yo creo que es mucho lo que hay que hacer aquí en danza terapia. ¿Sí? En general, en las terapias de artes creativas. Eh, pero bueno, vamos poco a poco, porque el país en sí demanda energía. Sí. Vamos poco a poco. Pues en realidad, pues yo te quiero súper mega felicitar porque bueno, yo acá estaba platicando con varias danzaterapeutas, siempre nos toca como remarla un poquito
Pero a ti te está tocando remarla muchito y muchas felicidades por seguir en la lucha y con ese amor de la DMT y del movimiento auténtico que se nota que tienes esa pasión por lo que haces y por eso, por eso te hablaba de esto, ¿no? O sea, creer realmente en los beneficios. O sea, yo creo que por tu mirada y como testigo, has de haber visto muchas personas reorganizarse y encarnarse a ellas mismas y sanar, ¿no? Bueno, en primer lugar somos muchos los... Ay, se me cortó. Se cortó. Bueno, más bien se me pasmó. Vamos a esperar a que regrese Daniela. Y bueno, escríbanos cómo sienten, cómo van. ¿Quieren preguntarle algo más? ¿Quieren saber algo más de Daniela? Platíquenos, ¿qué más les gustaría tocar antes de despedirnos? Se nos fue. Ok, vamos a escribirle. Y bueno, seguimos. ¿Ustedes qué piensan? A ver, escríbanme. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí es pionera y que sí está dando empuje? Porque creo que así es, ¿no? Yo lo creo así. Y bueno. Vamos a ver qué pasa. Y ha de ser difícil, pues el tema Venezuela complica. A ver, quiero leerlos, los que andan por ahí. Angelina, gran fortaleza y amor al movimiento y al crecimiento. Sí, sí, Angelina, sí. No ha de ser nada fácil esto y seguir en lo que te gusta porque sabemos que la DMT, pues, y la manera en que le ha dado seguimiento a los grupos, ¿no? Tan largos. O sea, movimientos que duren enganchados durante bastante tiempo, 1 año, 2 años. Eso, Se cayó, Pablo. ay, ni te apures. Estamos hablando, dice Angelina, eh, gran fortaleza y amor al movimiento y al crecimiento. Porque a veces la DMT, cuando somos DMTs, de repente decimos, ay, no, está bien difícil insertarnos laboralmente y mejor lo abandonamos. Por eso yo creo que te llevas las palmas y Angelina dice eso que sí. Y dice Oriana Chique, Olis, ¿sigue disponible la formación en Venezuela? Pregunta. No, ya va, perdón, no lo sé. Entiendo que no, porque la directora, María Elisa Cheik, ella migró a España a principios del año pasado. Ahora, si eso, entiendo que sí, sus alumnos siguen realizando las pasantías supervisadas, y me imagino que ese es un proyecto que está más que terminado, está en pausa, ¿sí? Que es un proyecto muy bonito. Entonces seguramente están en pausa, esperando que, bueno, cada quien pueda asentarse ¿sí?
Hay personas que me han solicitado hacer una formación, pero yo ahorita no siento que sea el momento para mí para hacerlo, no. Y lo que estoy haciendo en todo caso son talleres cortos introductorios, nada más. Pero ahorita como tal no existe una formación en Venezuela de danza, movimiento, terapia. Oriana, pues dale tus redes sociales, a lo mejor se contacta contigo, a lo mejor está allá. Sí, Oriana creo que estuvo en una charla que yo ofrecí el sábado, también me parece. Bueno, entonces tú ya sabes, Oriana, sus redes sociales, ya pues sabes cómo contactarla. Y pues acércate a ella, platica, a lo mejor pudieras estar en otro curso introductorio por allá. Sí, la idea es retomar esos cursos introductorios, pero cuando esto pase y a su debido momento. ¿Sí? Claro. Debido momento, no haya bueno, también puedes darle like aquí a Rúa Corpo Danza Movimiento Terapia, porque vamos a estar platicando con varios profesionales y pues escuchar de la profesión también es bueno, porque, por ejemplo, ahorita nos habla más del movimiento auténtico, hay otros que tienen otras corrientes, y por lo menos escucharlo, pues también ayuda y da panorama, ¿no? De todo lo que pasa, no solamente en tu país, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Claro. También esta charla la pueden encontrar en YouTube. La vamos a subir a YouTube por si la quieren escuchar. Si les dejan una tarea de movimiento auténtico, se vayan y digan, ¡ah, sí! Daniela Pinto. Explico increíble esto y bueno, ya. Y bueno, porque hay muchas personas que no están pudiendo ver el en vivo, Dani. Sino que lo ven después. Sí, que te pueden ver de otros lugares. Entonces, y yo estaba viendo la cantidad de personas que has entrevistado. Entonces es una cantidad, son varias personas y personas hermosísimas, con mucha experiencia, además que a quien no conozca danza terapia se pueden llevar se pueden crear un panorama o pueden comprender un poco de lo que es la disciplina, ¿sí? Me parece como bien rica esa diversidad que estás mostrando, además en cada país. Y una cosa que esta situación está facilitando es que, bueno, puedas tener acceso al trabajo de otras personas a través de la pantalla, ¿sí? Que hace unos meses ni nos imaginábamos que esto podía suceder, ¿sí? Entonces eso es bien interesante. Yo te quería decir una cosa que antes de que se cortara, se cayera la conexión, pero es que en este país somos muchos los que estamos remándola, los que estamos adentro y los que estamos afuera también la estamos remando, a ver si somos muchos que estamos remándola para salir de esta situación. No depende solo de nosotros, pero bueno, la estamos remando. Pues aquí te mando. Sí, y por eso decíamos que, y lo vuelvo a repetir, que muchísimas felicidades y qué hermoso que te aferraste a la DMT, porque yo sé que a veces es más fácil soltarse e insertarse de otra manera, porque es difícil abrirse camino. Es muy difícil porque, como hablábamos al principio, es difícil hablar de lo que no se conoce y mucho más convencer de lo que no se conoce. Claro. Entonces, cada quien va buscando la creatividad de insertarse, tanto laboralmente como para ejercer la profesión. Y pues qué padre que seas de las fuertes que te aferraste y estás en esto, ¿no? Sí, gracias. No, de que... No, por si es que es padre estar conociendo diferentes historias, diferentes maneras y cómo nos seguimos moviendo internamente e integrando cuerpos
de diferentes formas, ¿no? Y esto de la virtualidad está bien bonito porque yo les decía, qué padre estar en Venezuela, en tu casa, y tú qué padre que estés en México, en mi casa, a través de la virtualidad. No, Entonces, fíjate, este contexto, bueno, trae eso, ¿no? La posibilidad de conectarse. Zoom, que es una palabra tan conocida en estos días, hace 3 meses, ¿quién sabía de Zoom? Pues, ¿no? Pero trae esta posibilidad y esta posibilidad bien, bien linda. Este fin de semana hubo un encuentro de la Asociación de Danza Movimiento Terapia Española. Clarisa Machado me invitó y estuve ahí coleada, como decimos. Y era muy lindo, éramos 45 danzaterapeutas de España y de América Latina. Y fue un encuentro muy, muy sabroso para saber en qué está cada uno, para ver cómo cada quien está transitando lo virtual, cómo cada quien está encontrando vías para poder transitarlo, para poder integrar a su trabajo, para poder trabajar, ¿sí? Entonces, sí, cada quien eh, está y dice bueno. Oriana Chique, dice, sí, yo estuve en el conversatorio y la sigo por Instagram. Ah, tan bella, bueno, gracias. Estaré súper pendiente de los talleres, gracias. ¿Cómo te encuentran en Instagram, Daniela? Mi nombre completo, el que aparece en Facebook, Daniela Pinto Solís, con un punto entre cada nombre, Daniela.pinto.solís. Eso. Ok, pues algo más que quisieras decirle al mundo, Daniela. No, agradecidos por escuchar, agradecidos por estar allí y a ti agradecida por la invitación. De verdad, Ya muy ves, la agradecida. pasamos muy bien. No, sí, yo te dije que estaba nerviosa porque yo en esta situación me pongo muy nerviosa. Es que me pongo tartamudeo, no consigo las palabras y así como hablo más con las manos. Pero bueno, fluyó bien, Paulina, gracias. Muchas gracias. Te Entonces, agradezco. Muchas gracias. no, ¿de qué? Y pues hay que planear otra reunión. Yo les digo a todos que hay que planear otra reunión porque yo creo que quedan cosas por decir, que ya después de mirarnos, porque a mí me pasa, ¿eh? Porque luego yo la reviso y la vuelvo a ver, porque también para mí ha sido como nuevo esto, en Sí, realidad. no, ¿Mandé? no, tú te lanzaste así, yo quiero hacer esto. Tan bella. En realidad no. Como yo estaba bueno, conocí a muchas personas que ahora están en el mundo cuando estaba estudiando, empecé a hablar con ellas. Le digo, oye, me siento como solita acá en México. ¿Qué estás haciendo? No sé qué. Y me dijo mi esposo, Emma, me dice, oye, ¿por qué no? Pues las hacemos en Facebook Live. Le digo, pero ¿por qué? Me dice, ya hablas de la DMT y de hacer comunidad y de esta necesidad que tienes. Y yo, pero eso yo no lo sé hacer. Y la verdad es que mi esposo hace magia y es la que nos lleva a este mundo virtual. Y está sabroso porque hablamos de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, de lo que le dedicamos mucho tiempo. Y al mismo tiempo vamos haciendo una comunidad que me ha gustado, porque pues a lo mejor te vi, pero no te conocía. Y Claro, haciendo claro. un trabajo bien bonito y bien rico allá. Y entonces es bien sabroso escucharte y ver lo que estás haciendo y cómo estás pensando y de qué manera estás trabajando y dices, ay, qué padre, porque es tan distinto a lo que pasa en México. Sí, pero está buena esa posibilidad de acercarse a otra realidad y cómo esta situación nos lo está permitiendo, pues, las Sí, posibilidades. Así que, sí, no, y bueno, la posibilidad futura de poder seguir en contacto, poder seguir en contacto. sí, vamos a seguir en contacto a ver
inventamos, yo le digo a las muchachas, y muchachos, porque también hay unos cuantos hombres ahí, le digo, pues hay que inventarnos algo mientras el encierro, ¿no? Está bien, está bien. ¿No? Bueno, sí, sigamos inventando, pues sigamos inventando. Exacto. Pues muchísimas gracias, Daniela Pinto. Un abrazo desde México Un abrazo grande para ti. y síganla en las redes sociales, por favor. Hace un trabajo maravilloso. Ella es muy humilde, pero yo sé y me han comentado, Florencia, mucha gente, del trabajo tan divino y tan exquisito que haces. Ay, muchas Muchísimas gracias. gracias por estar. No, gracias a ti por la invitación y a todos por escuchar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Y pues nos despedimos moviéndonos, ¿no? Ah, sí. Ah, bueno, sí. Bueno, ¿No? vámonos. Porque nuestro movimiento traspase. Bueno, que estés muy bien, ¿sí? Gracias, igualmente. Cuídate mucho. ¡Mua! Cuídate, Paulina. Muchas gracias. Un Salimos. abrazo grande. Ya Sí. salimos. ¿Cómo te sentiste? Ay, Paulina, muchas gracias. Lo hiciste muy fácil, muy sencillo. Yo creo que no tartamudeé, no me quedé pegada, no me quedé en blanco. Estuvo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy Ay, no, amable. un gusto conocerte, No, Daniela. igualmente, igualmente. Y lo de seguir en contacto, por favor, sí, porque me parece que puede ser muy lindo, ¿no? Seguir en contacto, por ahora virtual, ¿sí? Sí, no sentirnos solitas. Ya te metí. Y me gustaría conocer tu trabajo con discapacidad, sí. Sí, mira, yo te mando ahorita unos links. Hicimos 2 coreografías ahorita en la virtualidad. Bueno, Sí, ajá, con los chicos de síndrome de Down, ajá, de una canción de León Gieco. ajá. Y ay, pues yo los veo y me enamoro, ¿verdad? Siento Son que son niños o hay adolescentes. no, tengo en este grupo virtual, tengo desde los 14 hasta los 40. Ok. Ah, wow, wow. Sí, Es un grupo, primero grande y etario grande, ¿sí? son 13, son 15. Y Son es 15, discapacidad. sí, son 15, son 13 creo, sí, sí son 13. ¿Y es discapacidad de qué tipo? ¿Cognitiva o Y es también? intelectual, es Ok. autismo, síndrome de Down y retraso intelectual. Ok. ¿Y cómo te ha ido con la danzaterapia con este grupo? Mira, yo hice como una fusión, Ok. eh, Daniela. Yo tengo como mi consultorio y ahí trabajo. Me ha caído más trabajo con familias. Empecé a trabajar la DMT con familias y bailar en familia. Eso está bonito. Y también algunas personas como, pues, privado, ¿no? Pero haz de cuenta que mi historia viene más ligada al deporte, porque cuando yo estaba estudiando en México danza terapéutica en el 2000, que te estudié 3 años, conocí a Mari Carmen Legaspi, que traía la danza, o sea, ella se fue a Inglaterra a estudiar su máster en DMT, regresa a México, pero también regresa con una iniciativa de hacer la danza deportiva sobre silla de ruedas. Entonces, cuando yo estaba estudiando con ella, me dice, oye, yo creo que puedes tener el carácter y lo que se necesita para trabajar con un chico en silla. Y yo, es flojera. Pero cuando lo conocí, me cambió el mundo. Entonces, pues estuve ahí 5 años compitiendo a nivel nacional e internacional y conociendo muy bien la discapacidad, pero desde el ámbito como deportivo de triunfo, desde cosa de... Claro, competitivo. Ajá, positiva. Entonces, yo me fui a Argentina, me especialicé y todo este rollo,
y estuve en el no sé, paralímpico, bueno, sí, como el paralímpico argentino, y empecé a implementar la danza sobre silla de ruedas en Argentina. Pero ya después Florencia y todos ellos se quedaron con eso, porque no, pues primero no les interesaba a muchos, y luego ya después cuando hubo el interés, pues yo me tuve que regresar y así. Y llego a México y unos chicos con discapacidad intelectual me dicen, mira, este es el equipo que ha abierto la danza deportiva para chicos con discapacidad intelectual. Era muy amateur la parte deportiva porque venía de una institución que se llama el DIF, que es de asistencia pública para los niños y promueve el bienestar de la población. Entonces, empecé a trabajar con ellos, pero empecé a trabajar el movimiento como repetitivo para una forma de empoderarlo, y entonces empecé a hacer como una mezcla ahí entre DMT, el deporte, la disciplina, porque aparte es una población muy particular, donde no tienen reglas, no tienen límites, como que cuesta mucho trabajo la sobreprotección, o sea, tienen como un mundo de cosas, y entonces yo hice una mezcla y ayudé, ese grupo se fue a los 4 años, creo, desapareció, bueno, se podría decir, pero llegaron otros. Yo ya llevo 10 años con el grupo y llegaron personas que no habían tenido nada que ver con la danza, que llegaron como con una cuestión recreativa. Y el año pasado nos fuimos a Costa Rica, que es este trofeo que estamos aquí, y somos selección nacional. Felicidades, qué bien, Paulina. Y vamos trabajando con la independencia y con el que los dejen ser adultos, pero es una mezcla de cosas. Y ese proyecto no es solo DMT, porque la DMT no es tan rígida, pero ellos lo necesitan, o sea, sí lo necesitan más estructura, sí. O sea, y entonces el deporte me aporta muchas cosas. Claro. Y el conocimiento de la DMT me ayuda a darle sentido a la vida, pero que lo entiendan, a darles cosas significativas. Okay. Sí. Y bueno, el video que te voy a mandar es con este grupo que son todos bonitos ya. Okay. Tan bella, tan bella. Y ya me extendí como verdolaga, pero bueno, me apasiona. Claro, claro. Sí, pues ¿cómo te sentiste? Qué bueno que te sentiste bien. Bien, me sentí muy bien. La verdad que fue muy, muy liviano, muy fluido. Te agradezco mucho, de verdad, Paulina. Te agradezco mucho la invitación. Y me sorprendió cuando gente comenzó a preguntar y yo dije, ay, mira, sí, hay gente preguntando. Sí, hay mucha gente que conoce de tu trabajo, aunque no lo creas. Sí, no sabía, ¿no? No sabía, la verdad. Y si haces algún escrito o un artículo o algo así, yo hice de Rugacorpo un grupo. Ok. Y si quieres también se puede publicar ahí, porque ahí estamos, bueno, voy invitando a todas las que hemos colaborado. Ok, perfecto. Te unes y no estás solita ya. Gracias, gracias, gracias. Paulina, muchas gracias. Voy a estar pendiente de los próximos conversatorios. Avísame por WhatsApp. Sí. Sí, te aviso, te mando la publicidad ahí. Y etiquétame y yo lo reposteo, lo replico. Sí, ya te mando también cuando ya esté en YouTube esta plática. Ah, genial, bella, gracias. Sí, por si no la pudieron ver y te quieren conocer, pues la mandamos. La Muchas puedes gracias. mandar a las personas. Chévere, muchas gracias. De nada. Pues bueno, Cuídate. Un abrazo bien fuerte. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Cuídate. Bye.